Hay casos criminales que parecen imposibles de procesar. Historias tan crueles, tan enfermizas, que honestamente cuesta creer que hayan ocurrido de verdad. Bienvenidos a la Aquelarre de Medianoche, donde los relatos se entrelazan con el misterio. En este episodio, probablemente uno de los más perturbadores que hemos hecho, porque esta noche vamos a hablar de un hombre que construyó literalmente una cámara de tortura. Un lugar diseñado específicamente para secuestrar personas, mantenerlas cautivas y destruirlas psicológicamente. Y lo peor es que durante años logró salirse con la suya, porque muchas víctimas jamás pudieron recordar completamente lo que les había ocurrido. El nombre de esta persona era David Parker Ray, aunque internet lo conoce como Toy Box Killer, el asesino de la caja de juguetes. Y antes de continuar queremos hacer una advertencia. Este caso incluye secuestro, tortura psicológica y violencia extrema. No vamos a entrar en detalles gráficos innecesarios, pero sí es probablemente uno de los temas más pesados que hemos contado. Porque honestamente, lo más aterrador de David Parker Ray no era solamente lo que hacía. Era la calma con la que hablaba. La manera completamente normal en la que describía cosas horribles. Como si para él todo fuera un simple juego. David Parker Ray nació en 1939 en Nuevo México y desde pequeño tuvo una vida complicada. Se sabe que sufrió abandono, problemas familiares y aislamiento social. Algo importante aquí es que muchísimas personas viven situaciones difíciles y jamás hacen daño a nadie. Entonces nada justifica en lo que terminó convirtiéndose. Durante años, David parecía una persona relativamente normal. Trabajaba como mecánico, sabía arreglar cosas, tenía vecinos, conversaba con personas. Y eso es algo que siempre da muchísimo miedo en los casos criminales, porque nos hace entender que monstruos así no siempre parecen monstruos. Pero detrás de esa apariencia normal, David llevaba años desarrollando obsesiones extremadamente perturbadoras, y eventualmente comenzó a construir algo horrible. Una especie de remolque insonorizado, un lugar aislado, lleno de herramientas, cadenas y objetos diseñados para controlar completamente a sus víctimas. Ese lugar sería conocido después como The Toy Box. Y honestamente, las fotografías reales del lugar son escalofriantes, porque parece exactamente el escenario de una película de terror, solo que era real. Hay algo de este caso que dejó traumada incluso a la policía, y fue una grabación. Porque David tenía una cinta de audio que reproducía para las víctimas cuando despertaban. Imaginen esto. Despiertas confundido, no sabes dónde estás, no puedes moverte. Y entonces escuchas una voz tranquila diciéndote exactamente lo que va a hacer contigo. Y eso es lo que hace este caso que sea tan perturbador psicológicamente. La voz de David en esa grabación era calmada, casi amable, como si estuviera dando instrucciones normales. Y honestamente, eso da muchísimo más miedo que alguien gritando, porque demuestra el nivel de frialdad mental que tenía. La cinta básicamente explicaba a las víctimas que habían sido secuestradas, que nadie iba a ayudarlas, y que él tenía el control absoluto. Muchos investigadores creen que parte de su método consistía en destruir psicológicamente a las víctimas para desorientarlas completamente. Y aquí viene algo todavía más perturbador. Varias sobrevivientes dijeron después que tenían recuerdos fragmentados, vacíos, como si partes enteras de la experiencia estuvieran borradas. O sea, wow. Uno pensaría que son personas normales. Pienso que lo más aterrador es que
puede ser algo tan cercano que no nos demos cuenta y que en el momento en que se llega a dar en una noticia o en alguna red social, te sorprende más porque dices, wow, podría haber sido alguien de aquí Ajá. cerca o pudo haber sido el vecino a 2 cuadras. Y sucede que veías a esa persona tan tranquila con su familia o que quería mucho a sus hijos y los llevaba al parque o a jugar o yo qué sé. Sí. Eso siento que es lo que más impacta. Sí, como el caso de la tamalera, de ¿qué era? ¿De dónde era? Era en Ciudad de México, ¿cierto? Creo que sí, pero ¿De Nesa? exactamente no sé. Bueno, no recuerdo, pero como ella, que mucha gente le compraba sus tamales y no sabían de qué estaban hechos. Y pues, ¿qué sería? Todas las mañanas seguramente ella vendía su producto, lo ofrecía y mucha gente lo consumió y no sabía de qué estaba hecho. La gente nunca se dio cuenta. Y cuando se descubrió fue la sorpresa. Claro, Porque al final se descubrió porque faltó, si no mal recuerdo, su esposo o algo así. algo así, ajá, no tengo muy fresca la historia, pero sí. Y siento que todo esto se hila con lo siguiente, que es cómo logró escapar tanto tiempo. Esta es probablemente una de las preguntas más aterradoras del caso. ¿Cómo alguien así logró operar durante años? Que era lo que comentaba. Y la respuesta parece ser una mezcla horrible de manipulación, aislamiento y miedo. David no actuaba completamente solo, también estuvieron involucradas otras personas cercanas a él, incluyendo su novia en ciertos momentos, y esto hacía más fácil atraer víctimas. Muchas veces las víctimas eran personas vulnerables, mujeres que podían ser manipuladas, personas que después tenían dificultades para explicar lo ocurrido. Y algo súper perturbador es que durante mucho tiempo no había pruebas suficientes para conectar todos los casos. Había sospechas, rumores, desapariciones, pero no una imagen completa. Hasta que finalmente todo se derrumbó. En 1999 ocurrió algo que cambió todo. Una mujer llamada Cynthia Vigil logró escapar y honestamente lo que hizo fue increíble. Según los reportes, David la habría mantenido cautiva, pero en un momento logró liberarse parcialmente y huyó. Imaginen el terror de correr literalmente por tu vida después de pasar días atrapada con alguien así. Cynthia logró pedir ayuda, la policía intervino y eventualmente llegaron a la propiedad de David Parker Ray y ahí encontraron el remolque, la famosa Toy Box. Lo que descubrieron adentro dejó impactados incluso a los investigadores experimentados, porque parecía una cámara de tortura diseñada meticulosamente. Había grabaciones, herramientas, cadenas, objetos usados para controlar víctimas y muchísima evidencia perturbadora. Pero aquí viene algo todavía más escalofriante. Los investigadores creen que hubo muchas más víctimas de las que pudieron identificarse oficialmente. Fuck. Wow. Qué maldito loco. Lo que decías la vez anterior. Ajá. De... Se puede llegar a ver cierta parte de la situación, pero no se ve todo lo que existe. No. Y también algo que comentaba era ok, conocemos todos los casos de los asesinos que técnicamente salieron mal. ¿Por qué salieron mal? Porque los descubrieron. Pero ¿cuántos existen y probablemente existirán o existieron que no conocemos? Casos tan perturbadores que no conocemos porque nunca salieron a la luz, porque para ellos salió bien y nunca fueron descubiertos. O algunos sucedieron en lugares muy aislados o en países en los cuales la información no llega acá al nuestro. Sí, pues como la isla de Epstein, que no había archivos hasta apenas que los filtraron. Porque pues es una isla esa cosa.
y pues nadie sabía qué onda. Pero bueno, ¿cuántas personas fueron? Y esta probablemente es la parte más inquietante de todo el caso, porque oficialmente nunca se pudo determinar cuántas víctimas tuvo realmente. Algunas teorías dicen decenas, otras incluso más. Porque había muchísimas grabaciones, fotografías y evidencia difícil de analizar completamente. Y aunque David Parker es conocido mundialmente como asesino serial, técnicamente nunca pudieron vincularlo directamente con homicidios específicos mediante evidencia suficiente. Pero muchísimas personas creen que es prácticamente imposible que no existieran más víctimas fatales, especialmente considerando el nivel extremo de violencia y control del caso. Y honestamente, eso deja una sensación horrible, porque probablemente jamás sabremos toda la verdad. Sí, pues lo que decíamos, de que nunca vamos a saber en realidad lo que pasó. No se sabe cuántas víctimas total les fueron, porque no las encontraron. Algo que da muchísimo miedo al investigar criminales como David Parker Ray es entender que no actuaban impulsivamente. Todo estaba planeado. La Toy Box no apareció de un día para otro. Él la construyó durante años. La modificó, la preparó. Pensó cada detalle. Y eso revela algo aterrador. Había una obsesión constante, una doble vida, lo que decíamos. Uh-huh. Sí, de que pues puede ser una persona que te encuentras caminando en el parque paseando a sus hijos, pero ¿sabes realmente quién es esa persona? ¿O qué tiene en la cabeza? Porque mientras otras personas lo veían como un hombre normal, en secreto estaba creando uno de los escenarios criminales más perturbadores de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que más miedo da. La idea de que alguien puede esconder algo así detrás de una apariencia completamente común. Finalmente, David Parker Ray fue arrestado y aunque enfrentó múltiples cargos, nunca hubo un juicio completo por asesinatos seriales como muchas personas esperaban. En 2002 murió durante un ataque cardíaco mientras era trasladado, y con él probablemente murieron muchísimas respuestas. Porque si realmente existieran más víctimas, quizás jamás sepamos quiénes fueron o cuántas eran. Y eso hace que este caso siga siendo tan perturbador incluso hoy, porque da la sensación de que hay partes faltantes, vacíos y secretos enterrados. Casos que asustan por la violencia, otros por el misterio. Pero el caso de David Parker Ray da miedo por algo diferente, por la frialdad, la planificación, la normalidad con la que alguien puede ocultar algo tan monstruoso. Porque mientras todos lo veían como un hombre cualquiera, existía otro lado completamente oscuro que nadie imaginaba. Y quizás eso sea lo más aterrador de todo, que algunos monstruos no necesitan esconderse. ¿Qué opinaste de este caso? Está fuerte. Sí. Lo que más da miedo es que en cualquier lugar puede suceder algo así. Sí, o sea, creo que lo que da más miedo es que es una realidad. O sea, siento que es un miedo, una sensación muy diferente como la que vemos o nos causa una película de terror. Porque sabemos que es ficción y nuestro cerebro lo entiende como ficción. Pero esto no lo es. Es algo que realmente pasó y hay evidencia de que sucedió. Incluso lo seguimos viendo en las noticias, en algunas situaciones muy incómodas. Sí. Pero bueno, si les gustó este episodio, síganos para más historias de crimen, misterio y fenómenos inexplicables. Así concluimos nuestra travesía nocturna. Hasta el próximo conjuro. Buenas noches.